Listo. ¿Cedemos el uso de la voz del Ministerio Público? Sí, su señoría, me permito solicitar el auto de vinculación a proceso. Adelante. Esta representación social solicita a este juzgador decrete el auto de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana por presunto comisor del hecho ilícito considerado por la ley como homicidio culposo en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Luis Javier Carrasco González, toda vez que se encontrara su cuerpo sin vida en la bahía de Tampico. Dicho ilícito, previsto y sancionados en los numerarios, artículo 9, segundo párrafo y el 304 del Código Penal Federal. Justifico mi solicitud en los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, donde está la declaración de Sebastián Serrat Santana, hoy imputado, de la ofendida María de Jesús Parra Sánchez y del capitán de puerto Manuel González Álvarez. Para tal efecto, señoría, me permito relatar de forma cronológica los hechos suscitados en la tarde del 12 de junio del presente año. Se encontraban en la bahía de Tampico Luis Javier Carrasco González, hoy occiso, su esposa María de Jesús Parra González y su amigo Manuel Javier. Se encontraba también con ellos el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, asistiéndoles en un paseo por el mar. A medida que caía la tarde, decidieron retirarse del lugar donde se encontraban. Ya una vez todos en la embarcación, se le pidió a Sebastián Serrat Santana que se acercara a la costa. Una vez que se le convenció que se acercara, se acercó sabiendo que las condiciones eran adversas para realizar tal trayecto, debido a que, como lo señala en su declaración, se acercó con mucho cuidado. Sin embargo, como señala María de Jesús Parra Sánchez, iba a alta velocidad. A medida que se acercaba a la costa, se apareció un risco del cual operó una maniobra con el fin de esquivarlo. Sin embargo, no fue posible, ya que el barco se impactó contra el risco y se volteó. De tal impacto salieron volcados el hoy occiso Luis Javier Carrasco González y su amigo Manuel Javier. Este primero recibió una fuerte lesión o traumatismo craneoencefálico, así como lo describen los forenses. De los hechos vertidos, su señoría, se desprende que Sebastián Serrat Santana conocía en un primer momento que las condiciones climatológicas eran adversas, puesto que, derivado de los altos oleajes y los fuertes vientos, existía la posibilidad de que se crearan arenales a la orilla del mar. Segundo, el barco deportivo en el que estaban los pasajeros, con matrícula MXH 433, requiere de bastante calado, condición que no se cumple al estar a las orillas del mar. De los hechos constitutivos, señoría, se desprende que el imputado se dirigió a la costa a alta velocidad, provocando en el último momento que se volcara el barco. Por lo tanto, señoría, me permito pedir el auto de vinculación a proceso, citando los artículos 9, segundo párrafo y 302. Se dice, señoría, que el hoy occiso tenía vida antes de tal hecho, como lo señala su esposa. Estaban disfrutando en el mar y bebiendo cerveza. Dice el artículo 302, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Condición previa que se cumple, que es la vida. El artículo 9, segundo párrafo, dice que obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría. Para tal efecto, señoría, el imputado previó confiando en que no se produciría tal efecto. Sin embargo, vemos que se produjo el hecho típico. Para esto, señoría, se sirve en apoyar por el siguiente criterio de RU 390-042 de la tesis 100
79 respectiva a la imprudencia, delitos por los 4 señores. Gracias, Ministerio Público. La defensa tiene algo que manifestar. Sí, su señoría. Adelante. Si tuviera que elegir un nombre para esta trágica historia, sería un día de mala suerte. Le pido respetuosamente, señor juez, me permita ponerme de pie. Adelante. Gracias. La Fiscalía, al exponer su caso, dolosamente evita ponderar aspectos respecto de mi cliente que deben tomarse en cuenta, como lo son: Sebastián no tenía antecedentes penales. Sebastián tenía 6 años ejerciendo como capitán de embarcaciones sin ningún incidente. Mi defensa versa sobre 2 aspectos importantes que se desprenden de la misma declaración de la ofendida y que deben ser considerados. El primero, para empezar a narrarlo, es importante señalar cómo empezaron los hechos. Todo empezó cuando el jefe de mi cliente lo mandó al mar con la intención de brindar un servicio a pasajeros que eran conocidos de él. Les dijo que los tuviera bien atendidos, pues eran muy amigos y con los cuales mantenían negocios habituales. Les dijo que accediera a cualquier cosa que ellos quisieran. Esto no lo estoy inventando, su señoría. La misma ofendida lo reconoció en su declaración y me permito citar sus palabras. El servicio lo contratamos con un muy buen amigo de mi marido, con el que tenía negocios muy importantes, por los que nos daba muy buen precio, además de la promesa de que estarían tranquilos. El segundo aspecto también se desprende de la misma declaración de la ofendida y es prudente abundar en él, pues de él se desprenden datos de prueba importantes. Me voy a permitir citarlos y mencionarlos de manera cronológica como ella misma los narra. Mi marido y un amigo estaban pescando y tomando cerveza. Mi marido y su amigo comenzaban a estar algo tomados. Pregunté a mi marido si podíamos acercarnos a la costa para poder ver la ciudad. Mi marido le pidió al capitán que lo hiciera, aunque en un principio no quería. Finalmente lo convenció. Del mismo análisis que el forense dice, señala al occiso con características como robusto y de 1,90 de estatura. Someto a su consideración: ¿cómo cree usted que convence una persona alcohólica de 1,90 de estatura? Por otro lado, todos los demás argumentos vertidos deben ser tomados sino como a título gratuito, como el hecho de que digan que iba a exceso de velocidad. ¿Qué conocimientos tiene sobre la materia para decir si iba o no a exceso de velocidad? Ahora bien, es verdad que para la vinculación al proceso no es necesario acreditar la responsabilidad del inculpado. Basta con atender al ilícito previsto y sancionado y la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Situación que en este caso no ocurre, pues imperó en todo momento, pues no imperó la voluntad del acusado, sino que ésta estuvo enderezada a las amenazas de personas alcohólicas y a la voluntad de su jefe opresor, así como el miedo de perder su empleo, lo que ocasionó la consumación del baño. Efectivamente, me refiero a que hubo un temor fundado de perder su empleo. No quiero decir que con esto quedó nula la voluntad, pero sí condicionada su capacidad de discernir, situación que debe ser apreciado, teniendo en cuenta el carácter más o menos intimidante que constituye la probabilidad de quedar desempleado en la naturaleza débil de mi cliente, al ser él el sustento de la familia. Lo llevó a realizar las cosas que pudieran considerarse peligrosas. Fue capaz de afectar la normalidad misma. Aquí reinaron los caprichos de la ofendida, solapados por el alcoholismo del occiso, confabulados con la amenaza de perder su empleo. Por último, es loable concluir: en este asunto no se encuentran los elementos necesarios para vincular el proceso a mi cliente, toda vez que no se configuran los supuestos para poder hablar de un delito culposo, pues efectivamente no existe una responsabilidad objetiva imputable. No, su señoría, aquí nos encontramos ante el dolor que naturalmente embiste a una viuda que acaba de perder su empleo. Nos encontramos a la misma buscando extinguir la culpa que siente por su imprudencia y por la de su esposo mismo, excitando al órgano jurisdiccional en contra del cliente. Por ello no deben continuarse las secuelas procesales. No se debe vincular al proceso. Gracias. Bueno, una vez hechas las manifestaciones de la defensa, concedemos la vinculación al proceso de acuerdo a los elementos vertidos por el Ministerio Público. Ministerio Público, ¿alguna otra cosa que deseen esta audiencia? Sí, gracias. Solicito en esta audiencia se desahogue también la cuestión de las medidas cautelares. Adelante. Gracias.
Comenzaré diciendo, nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Con fundamento en los artículos 131, fracción segunda, 19ª y 21ª, así como el artículo 155, fracción 16ª y 167, todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales me facultan para solicitar a usted, su señoría, la imposición y la solicitud de medidas cautelares. En esta ocasión es menester solicitar la prisión preventiva para el hoy imputado Sebastián Serrat Santana por las siguientes razones. Primera, no tiene arraigo dentro de esta ciudad. Como ya se desprenden de los datos vertidos de la carpeta de investigación, su familia y él generalmente tienen radicando aproximadamente 12 años en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, ciudad que se encuentra bastante distante de la ciudad de la que hoy nos encontramos. Así como su trabajo, hemos de saber y observamos, le exige una variabilidad de lugares. ¿Por qué razones? El día de hoy se puede encontrar trabajando en este puerto y su trabajo no es seguro. El día de mañana puede encontrarse trabajando en otro puerto o quién sabe dónde. Entonces, es de observarse que no tiene arraigo en la localidad judicial que nos ocupa. Una cuestión de suma importancia para el desarrollo del proceso. ¿Por qué? ¿Qué seguridad tenemos con que el imputado en futuras audiencias contemos con su presencia o disponibilidad? Situación que actualiza y se actualiza los supuestos del artículo 19 constitucional, donde menciona cuáles son las razones por las cuales se debe de tomar esta medida. Por ejemplo, en la declaración vertida por la ofendida, la ex esposa del occiso, vierte que después de haberse ocurrido el lamentable suceso del accidente, el hoy imputado intentó huir. Entonces, es una reacción que nos da mucho a desear y podemos observar ciertos comportamientos que no son favorables y que son muy cuestionables para este acusador. Entonces, existen bases suficientes para estimar que el hoy imputado podría huir o no podría encontrarse disponible para las futuras audiencias, cosa necesaria e imprescindible para la realización del proceso, para la sujeción a la justicia. Y para que en determinado momento que esta sala dicte su fallo en contra del imputado, se encuentre en la disposición para poder cumplir así su sentencia. Por otra parte, está la tranquilidad de la ofendida, la víctima, sus familiares, las cuales se encuentran resguardados en la Ley General de Víctimas, en su numeral 12, fracción sexta y séptima, donde establece que se deberán tomar las medidas necesarias y prudentes para la protección de estas, sus familiares, las víctimas, así como algunos de las personas que puedan declarar contra toda amenaza, imprudencia o represalia. Es mi obligación, por otra parte, hacerle saber a usted, su señoría, que la mera opinión, porque es así como dice, la mera opinión de la unidad de medidas cautelares no representa seguridad al indicarnos que no cubre un perfil de peligrosidad el hoy imputado. Sin embargo, bajo las vertientes que he venido mencionando, nos podemos dar cuenta que el hoy imputado tiene bastantes razones para poder eludir la justicia. Podemos mencionar y recapitular las que hemos venido diciendo sobre que trató de huir, sobre que su familia, que le representa un lazo importante, se encuentra fuera de esta ciudad, sobre la diversidad de trabajos que le exige la labor que él realiza, así como la seguridad de la víctima. Entonces, es por eso menester no confiar y no apoyarse en la decisión y el veredicto de la unidad de medidas cautelares de este estado de Tamaulipas, y por lo contrario, observar las circunstancias que imperan en este caso, donde nos damos cuenta que el hoy imputado no tiene ni representa una garantía de que se presentarán futuras audiencias. Es por eso que solicito a usted, su señoría, se dicte la medida cautelar de
prisión preventiva para el hoy imputado Sebastián Serrat Santana. Es cuanto. Muy bien. Le damos el uso de la voz a la defensa. ¿Tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Sebastián Serrat Santana fue imputado, quien cuenta con 6 años de experiencia como capitán de embarcaciones, sin antecedentes delictuosos ni incidentes en el desarrollo de su profesión, con estudios equivalentes a la licenciatura. No consume alcohol ni tiene dependencia con alguna otra sustancia psicotrópica. Un ciudadano ejemplar. Solicito, señoría, autorización para ponerme de pie. Adelante. Gracias. La defensa solicita al que juzga la no vinculación al proceso de la no imposición de medidas cautelares al imputado Sebastián Serrat Santana. Ello con fundamento en el artículo 20, 19 constitucionales, 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 153 y 157 último párrafo del Código Administrativo en la materia. Ruego tener a bien el objeto de las medidas cautelares, en específico de la prisión preventiva, el cual es solicitado por la Fiscalía, el cual es garantizar la seguridad del ofendido, evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar que la presencia del imputado en el procedimiento. Como se desprende de la carpeta de investigación marcada con el número 315/2014 y por las manifestaciones y pruebas que quedan desahogadas en la misma, puede observarse que el imputado Sebastián Serrat Santana no se puso en ningún momento al procedimiento, se prestó conforme a derecho a ponerse a disposición de la autoridad judicial. Recalco, no tiene antecedentes penales, no tiene ningún otro vínculo con la víctima, es decir, antes de los hechos ocurridos no la conocían. Asimismo, es menester considerar que para la determinación de la idoneidad y proporcionalidad de la medida se podrá tomar en consideración el análisis de la evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral. En el caso, lo que refiere la Fiscalía es del todo incorrecto, pues es menester tomar en consideración dicho análisis, pues es hecho por una persona y por personal especializado en la materia, en el cual señala que la evaluación socioambiental del detenido se infiere que presenta riesgos bajos, lo cual debe tomarse en consideración para no imponerse medidas cautelares. Atento a lo anterior y conforme al comportamiento del imputado después de los hechos ocurridos, a que refiere la fracción tercera del artículo 163 del Código Administrativo en la materia, se observa su total disposición para colaborar con las investigaciones, por lo cual la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público es del todo excesiva en el presente caso. Lo anterior se robustece con la declaración hecha por la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez dentro de la carpeta de investigación antes mencionada, en la cual señala que le pidió que le acompañara al Ministerio Público al hoy imputado Sebastián Serrat Santana y que él, de manera voluntaria, accedió a ir con ella. Inclusive, el inculpado, durante los hechos ocurridos, trató de salvar a la hoy ofendida, pues se encontraba en riesgo, a pesar de los nervios por los hechos ocurridos. La prisión preventiva en el presente asunto sería violatorio del principio de presunción establecido por el apartado B del artículo 20 constitucional, y no se debe ver al imputado desde este momento como culpable de un crimen. Además, se trataría de una pena anticipada. El imputado tiene total arraigo en el lugar donde se está llevando a cabo el procedimiento, pues es aquí donde trabaja y de ese trabajo depende él económicamente, al igual que su familia. La prisión preventiva no afecta solo al imputado en cuanto a su libertad, sino también a su estabilidad emocional, la cual ya se encuentra menoscabada por los hechos ocurridos, a su imagen ante la sociedad, a su familia que depende económicamente de él, a su hijo de 8 años. No debe de verse al imputado como un simple sujeto procesal en este presente asunto, sino también como un ser humano, como un hombre de familia, de trabajo, con derechos y obligaciones que no vendría bien dejar de lado, pues como ya se contó, terceras personas dependen de él. Es por los hechos y argumentos anteriormente expresados que solicita a usted, juzgador de control, que resuelva la no imposición de medidas cautelares por ser excesivas y no necesarias en el presente asunto litigioso. Es cuanto. ¿No es policía investigador o soy investigador? Sí, investigador. ¿Qué dice el Consejo de Investigación?